Bienvenido a un nuevo video de Bloom IT. En esta ocasión veremos cómo conectarnos en POO a la base de datos MySQL. Para conectarnos a la base de datos MySQL utilizaremos la extensión de objetos de datos de PHP, PDO por sus siglas en inglés, que define una interfaz ligera para poder acceder a base de datos en PHP. PDO proporciona una capa de abstracción de acceso a datos, lo que significa que independientemente de la base de datos que se esté utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y obtener datos. Para poder conectarnos a la base de datos MySQL, es necesario establecer la cadena de conexión. En el caso de MySQL, se requiere el host, el nombre de la base de datos, el charset y el puerto en el que escucha MySQL. Para capturar excepciones de PDO, utilizamos try-catch de PHP. El error que vamos a capturar es el de tipo PDO exception. Para realizar consultas a la base de datos, se hace en dos etapas. Primero, se define la query a realizar y luego se obtienen los datos. La query se define con el método query y la obtención la haremos a través del método fetchAll. Para hacer un alta, primero se debe preparar la consulta y luego ejecutar. Para prepararla utilizaremos el método prepare y para ejecutarla el método execute. Para hacer una edición sucede lo mismo que para el alta. Primero se debe preparar la consulta y luego ejecutar. Para prepararla utilizaremos el método prepare y para ejecutarla el método execute. Para borrar un registro utilizaremos el método query y luego execute. Pasemos a ver estos conceptos en la práctica. Inicialmente, para poder conectarnos a una base de datos, lo principal es tener una base de datos. Por lo tanto, entrando a nuestro phpMyAdmin, yo en mi caso entro en el puerto 8080, seguramente ustedes no necesitarán de esto, sino simplemente ingresar con localhost /phpMyAdmin, se les abrirá una consola, generar una base de datos, yo en este caso la llamo joyería, y ya tenemos nuestra primera tabla que es categoría. Veamos la estructura de esta tabla. Acá vemos algunos registros ya creados. Vamos a borrarlos. Dejamos uno solo. Y la estructura de nuestra tabla dice que tiene un ID, que es una clave principal, y está puesta como autoincremental. Una descripción, que es un varchar de 50, y un estado, que es para poner activo o inactivo, una letra sola, es decir, una A o una I. Entonces dijimos que hasta ahora tenemos un solo registro que tiene un ID 1, la descripción es anillos, es una de las categorías, y el estado A. Veamos cómo consultarlo desde PHP a través de PO. Entonces, inicialmente lo que generamos es una clase database que lo que va a encargarse es de hacer la conexión a la base de datos. Luego nuestras clases como categoría van a extender de esta para poder acceder. Entonces llamamos a nuestro primer atributo DSN, que es nuestra cadena de conexión, y la mandamos de tipo static para que no pueda ser modificada por cualquier clase heredada. Entonces el primer parámetro es el host, que es el localhost porque estamos trabajando sobre una base de datos local, el dbase name, que es joyería, que es la que tenemos creada recientemente. Seguimos acá, base de datos joyería. El charset UTF-8, eso normalmente trabajamos con ese charset. Y el puerto por defecto es el 3306, que es donde escucha nuestra base de datos. El dbuser, en mi caso, lo tengo como root y sin password. En el caso que ustedes tengan un dbuser diferente o un password, se le coloca acá. Y lo que hacemos es tener un atributo llamado db, que es privado, y con un método solamente de tipo final, que sea y protected, que obtenga ese objeto db. ¿Por qué final y protected? Protected es para que puedan heredarlo y usarlo las clases heredadas, y final para que no pueda ser modificado. Entonces en nuestro constructor lo que vamos a hacer es justamente una conexión a la base de datos, que lo vamos a guardar en el atributo db. ¿Cómo lo hacemos? Con la instrucción new PDO self para indicar que
es nuestra propia propiedad, es decir, nuestro atributo DCN le va a planchar esto, self db user y self pass. Con esto nos aseguramos de tener una conexión a la base de datos. Ahora vamos a tomar nuestra clase categoría que ya hemos utilizado anteriormente, pero con algunas modificaciones en este caso. Primero la vamos a extender de database de forma tal que tenga habilitado las consultas a la base de datos. Por otro lado, el constructor que antes tenía parámetros, ahora se los sacamos todos y simplemente dejamos que se ejecute el constructor de la clase de la cual extiende, que es de database. Y podemos comenzar a ver específicamente cómo serían las consultas a la base de datos. Entonces, como vimos en la presentación recientemente, tenemos un método seleccionar registros que lo que hace es obtener el atributo getDB, que getDB, como sabemos, es de nuestra clase de la cual estamos heredando, que es database. Hacemos query select asterisco from categoría, este es un SQL clásico, nos trae todos los registros de la tabla categoría, y para obtenerlos utilizamos el método fetchAll, que lo que hace es traernos un array de objetos, un array de todo lo que está en la base de datos. Luego, otro de los casos es seleccionar registro. Esto es para elegir por un registro en particular por ID. Se le pasa un ID a este método y generamos la consulta. Entonces, en este caso, el SQL sería select asterisco from categoría where ID. Entonces nos traerá solamente el registro que corresponda al ID que le hayamos pasado. La mecánica es la misma que la anterior. En cuanto al insertar registro, en este caso dijimos que necesitábamos hacer primero un prepare y luego un execute. Bueno, el prepare hace la consulta SQL, es decir, hace un insert into categoría. No ponemos el ID, ¿por qué? Porque en la base de datos, como hemos visto acá, la declaramos como autoincremental. Por lo tanto, no es necesario pasarlo al momento de hacer la inserción. Sí, la descripción y el estado, porque están como no nulo, es decir, son obligatorios. Si no los pasamos, nos tiraría un error de inserción. Y los valores tomamos los mismos de nuestra clase. Como es una string, acá le anteponemos unas comillas dobles. Y también para el estado. Hace un execute. Y lo que hacemos con el método lastInsertID es que una vez insertado nos devuelva el ID que generó. Este no lo vamos a necesitar. O se los muestro, más que nada está acá escrito para mostrar el try catch en el caso de que pueda fallar la consulta. Entonces sale por un mensaje y acá le podemos agregar que nos devuelva el mensaje que se generó en la excepción, en cambio de devolvernos el ID. Este entonces lo podemos eliminar. Vamos a eliminar este y lo dejamos con el try catch para que quede como ejemplo. Luego, para borrar un registro, bueno, generamos el query, que es un delete from categoría where ID, es el ID que le estamos pasando, ejecuta y nos borra el registro si lo encuentra. Y el editar registro, que hace un prepare también y un execute, donde hace un update de categoría y setea los campos, los atributos del objeto en cuestión. Entonces toma el descripción del propio objeto y a descripción le coloca esa descripción y al estado le coloca el estado que corresponda, y donde el ID es igual al ID que nos pasaron para poder editar el objeto, el registro que queremos editar precisamente. Bueno, veamos cómo funciona esto con un simple ejemplo. En este caso incluimos la clase database y la clase categoría, que son las con las que vamos a trabajar. Y vamos a crearnos inicialmente un objeto de tipo categoría. Llamémoslo categoría en forma genérica, donde hacemos un new categoría. Ahora no tenemos ningún parámetro obligatorio dentro del constructor, por lo tanto no le pasamos nada. Es un objeto vacío, en todos los atributos no tiene nada. Por lo tanto le vamos a setear para poder trabajar algún atributo con los setters. Por ejemplo, la descripción, vamos a crear una categoría llamada aros. Y
en el estado le vamos a poner un estado de activo, es decir, una A, porque nuestro campo en la base de datos es de varchar de 1 y acepta hasta un carácter. Bueno, hasta ahí tenemos seteado nuestro objeto. Vamos a insertarlo dentro de la base de datos. Para ello, como dijimos que la inserción, el método de inserción, que es este de acá, nos va a devolver el último ID insertado, que es el que vamos a insertar. Nos vamos a guardar ese ID, y es el ID de categoría. El ID de categoría entonces va a estar dado por categoría, que es el objeto que creamos, y acá nos despliega todos los métodos disponibles, y tenemos uno que se inserta registro. Esto ya debería insertarnos al registro. Vamos a imprimirlo, que es lo que hicimos. Y veremos qué hace. Hacemos un print R para imprimir lo que nos devuelve la base de datos. ¿Y qué vamos a utilizar para ver el registro que creamos? Vamos a usar otro método, que es seleccionar registro por ID. El ID lo tenemos. ¿Cuál es el ID? El ID es el que acabamos de recibir del que insertamos. Y con esto ya tenemos una inserción en un registro. Veamos qué hace. Bueno, un registro. ¿Cuál fue la descripción que le mandamos a Aro? El estado A. Y claramente nos está devolviendo un array, que es, si lo llevamos a un JSON, que tranquilamente esto puede ser transformado a un objeto nuevamente. Por ahora no veremos eso. Entonces, la otra opción que tenemos es ver todos los registros de la base de datos. Ahí estábamos viendo uno por ID, porque le pasamos el ID. Otro de los métodos es, vamos a poner acá, todos los registros. Y es algo similar a esto, pero el método cambia. Y en este caso, el método que tenemos que utilizar para traernos todos los registros es seleccionar registros. Este nos va a traer todos los registros. No le tenemos que pasar un ID porque justamente queremos todos. Veamos qué hace en este caso. Obviamente que otra vez nos va a insertar el registro, ya que lo estamos volviendo a correr. Entonces, acá tenemos, vamos a dar un enter por acá, un par de enters como para que quede más prolijito. Muy bien, entonces un registro se insertó con el ID 38 y la descripción aros, y todos los registros están acá, que es un array de todos los registros que tenemos en la base de datos en la tabla categoría. Bueno, continuando, vamos a ver cómo hacemos para editar este registro. Vamos a copiarnos un poquito esto para dar un poco de formato. Y en este caso vamos a editar un registro. ¿Cuál registro vamos a editar? Y vamos a editar el último que insertemos. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es setear qué queremos modificar. Bueno, nosotros estamos insertándolo con la categoría aros, pero nos vamos a arrepentir y vamos a decir que son anillos, no sé, pulseras. Y lo que hacemos es editarlo, como lo hacemos con el método que ya habíamos generado en la clase categoría, que es, por ejemplo, editar registro. Acá lo tenemos. ¿Qué registro, qué ID pasamos? El de que habíamos creado justamente anteriormente, el de categoría. Y para ver qué es lo que estamos haciendo, nuevamente hacemos un seleccionar registro con el ID para ver las modificaciones que hemos hecho. Ponemos un par de berres por acá abajo y ejecutamos nuevamente.
Entonces, creamos inicialmente en el registro 39 una descripción de aros, que lo tenemos por acá también, cuando los trae a todos juntos, ¿sí? Y acá lo editamos, estamos editando el 39, pero ahora no dice más aros, sino dice pulsera porque justamente lo editamos. Bueno, finalmente vamos a mostrarles cómo borrar un registro, y con esto ya tenemos una BMC completo, y sería con borrar registro. En este caso, lo que hacemos es invocar el método del objeto, que es borrar registro, que lo habíamos contemplado ya acá. ¿Qué le pasamos? El ID, ¿cuál? El que acabamos de crear. Quiere decir que lo va a crear, lo va a modificar y lo va a borrar. Veamos si es verdad. Y en este caso vamos a hacer algo como esto, para que nos imprima algo y ver realmente que se haya sido borrado. Entonces, vamos a seleccionar registro, lo mismo, vamos a intentar seleccionarlo, ya no debería existir. Por lo tanto, como no debería existir, y nos va a devolver una cadena vacía si no existe. Contemplamos eso para imprimirnos un mensajito que diga sin registro que mostrar, y se borró correctamente el registro. Con esto nos aseguramos que ya no existe el registro. De todas maneras lo veremos también en la base de datos. Entonces corremos nuevamente esto y ahora vemos, creamos un registro con ID 40, la descripción aro, estado A, cuando listamos todos está acá, ¿sí? Ahora lo editamos y mostramos qué es lo que se editó, lo editamos con pulseras y se borró. Veamos si realmente se borró, vamos a la base de datos, examinamos y el registro 40 no existe, fue borrado. Solamente quedaron estos otros que no habían sido borrados anteriormente. Y con esto tenemos un panorama completo de cómo hacer consultas, altas, bajas y modificaciones a la base de datos a través de POO.